Ya, muy bien. Entonces, esto se ha hablado ya, se ha explicado, pues haciendo un repaso respectivo con el tema de la radiactividad. No olvidarse que existen dos tipos de radioactividad natural y radioactividad artificial. En la radioactividad natural tenemos los tres tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma. Bueno, y en la radioactividad artificial vamos a tener todos los isótopos, incluso la bomba nuclear, ¿no? La fisión, la fusión, todo. Bueno, a ver qué más hemos hecho. Esto ya se ha explicado. El poder de penetración de las radiaciones también hemos visto, donde se ha visto que los rayos gamma tienen mayor poder de penetración, ¿no? También se ha podido comparar con otros rayos existentes, otros tipos de radiaciones, ¿no? También se ha visto, ¿ve? Con los rayos neutrones, con los rayos X también, ¿no? Muy bien. Esto es el experimento que también ya se ha explicado, ¿no? Ya se ha explicado también esto, cómo es que se obtiene ¿no? sus cargas de los rayos alfa, beta y gamma, ¿no? Al desviarse, bueno, aquel que se desviaba para la placa positiva, entonces se deducía rápidamente que era de tipo negativo, y el que se desviaba hacia los negativos, se deducía que ese tipo de radiación era positivo. Y aquel que no se desviaba, entonces no tenía carga. Bueno, de esa manera se han hecho los estudios, ¿no? Hemos hablado de las partículas alfa, beta, gamma, y en resumen también del positrón. Y ahí están los tipos, la velocidad, no olvidarnos, ¿no? El gamma tiene mayor velocidad con respecto a beta, y beta tiene mayor velocidad con respecto a alfa. Hemos visto las notaciones, que esto es importante para los ejercicios de reacciones nucleares, entonces la notación es importante, ¿no? Pues completar nada más, por ejemplo, al alfa con este valor, hace que nuestra reacción nuclear ya pues sea fácil. Entonces el alfa hay que tenerlo en cuenta, que es el helio 4,2, ¿no? El beta, que es, ¿no?, de masa 0 y número de protones o electrones -1. Después otro es el gamma, bueno, 0,0. Los principales, ¿no? Principales que vas a tener en cuenta en las reacciones nucleares. Muy bien, ¿qué más? Esto estábamos hablando de los decaimiento alfa, hemos hablado, y aquí nos hemos quedado. Aquí estábamos con el ejemplo, en el decaimiento alfa. Entonces, justamente aquí se te había hecho un par de ejemplos y volvemos a retomar con el ejemplo. Entonces, joven, aquí con esto, no hay necesidad que te aprendas esto, pero para teoría puede servirnos, para teoría, porque acá lo que sucede con el padre y el hijo es que el hijo, ¿no?, va a ser 4 unidades, ¿no?, en cuestión su masa, y 2 unidades menos en cuestión su número atómico. Normalmente viene pues un ejercicio de esta forma, como estamos viendo. Por ejemplo, puedo poner a ver el uranio, que es el clásico conocido, el elemento más radioactivo, 235, a ver, lo pongo. Uranio 235 y 92. Y si es un ejercicio un poco complicado, te va a decir, a ver, halle al hijo, ¿no? Pues, ¿de qué elemento se trata? ¿No? Entonces tú vas a ponerlo X, no sabes. XA y XB. Si se da,
por un decaimiento alfa. ¿Ve? Entonces, lo que tú tienes que saber en un decaimiento alfa es que al final, ¿no? Se va a emitir partículas alfa, nada más. Allá, entonces, recordarte de las partículas alfa. A ver, ¿cómo era la notación de la partícula alfa que está? Entonces, es helio 4 y 2. Y se balancea, pues, ¿no? Entonces, acá lo que ingresa a la masa inicial tiene que ser lo que es la masa final. Los protones iniciales tiene que ser lo final y se acabó. Entonces, A más 4 tiene que ser 35. Entonces, salió A. El valor de A sería 231, ¿no? Y así, de manera fácil. 231. Y B igual, ¿cuánto sería? 90. Y de esa manera ya hemos resuelto, mira, un ejercicio. O si el ejercicio es bastante fácil, ya nos van a dar la ecuación. Si no, lo que he planteado va a venir en palabras. Entonces lo que hay que hacer es eso, pues no. Pues cuando te dice va a emitir, hay una emisión de decaimiento alfa, entonces lo que al final se va a emitir es eso nada más recordar. Y con esta teoría es mucho más fácil. Ya. Acá es demasiado fácil. De acá nomás deduces que su hijo del uranio va a ser entonces el torio. Bueno, vamos a generar así otro nuevo elemento. ¿Ve? Muy bien, ahí le vamos a poner los ejemplos ya establecidos. Acá tenemos, ¿ve? El uranio con las partículas alfa. A veces te van a poner así, entonces tu trabajito es ponerlo esto nada más. Bueno, ahí nos hemos quedado y ahora sí estábamos en eso. En este ejemplo práctico y estábamos leyendo esto. Ya, dice así. Decaimiento alfa, tenemos otro ejemplo. Ya está, dice, a ver, por ejemplo, el uranio 238 emite una partícula alfa para formar un núcleo con el número másico 234. Se compara con el uranio que contiene 92 protones, el nuevo núcleo tiene 90 protones, por lo tanto se trataría del torio. Acá está explicando lo que hemos hecho, pues, ¿no? Lo que se ha hecho de ese uranio. Entonces, al emitir partículas alfa, se ha generado un nuevo elemento. Este nuevo elemento tiene 90 protones, ¿no? Anterior, el uranio tenía 92. Este nuevo va a tener, dice, nuevo másico 234 y anteriormente tenía 238. ¿Ve? Entonces, a ver, vamos a verlo ahí químicamente. Eso. Aquí está este uranio con 238 de masa y 92 con número atómico. Luego de la radiación, entonces se va a emitir la partícula alfa. Aquí está. Se emite la partícula alfa. Esto se va, aquí está alfa, que es helio 4,2, y nace el nuevo núcleo. Aquí está el nuevo núcleo. Este nuevo núcleo que nace tiene número de masa 234 y tiene número atómico 90. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahora está, aquí está abajo la reacción. ¿Ves? Tenemos el núcleo radioactivo, que es uranio, que está con su gráfico, uranio 238,92, incluso 92 protones, y ya bueno, hay cantidad de neutrones, también ya sabes cómo se haya restando, pues tiene 146 neutrones también. Entonces, en un decaimiento alfa, se va a generar al nuevo núcleo. Entonces, en este caso está explicando que este nuevo núcleo es el torio, y esto va a tener 234 de masa, 90 de número de protones, incluso 144 de número de neutrones, pero más la partícula alfa. Bueno, ahora sí, vamos a otro tipo de decaimiento, esperando que esté claro este primer tipo de decaimiento. Ahí está, ahora decaimiento beta. Entonces, un decaimiento beta, en resumen, será cuando se emite
la partícula beta, ¿no? Fácil, ¿no? A ver, vamos a ver, dice, cuando el núcleo inestable emite una partícula beta, el protón que se forma aumenta el número atómico en una unidad. Haya este nuevo elemento, su número de protones va a aumentar en una unidad, pero su número de masa no varía. Su número de masa de este nuevo sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, cuando el carbono 14 se descompone por emisión beta, se convierte en nitrógeno 14. Ajá, interesante, ¿no? Entonces, acá lo tenemos. Ya. Entonces, ¿cómo normalmente vendría, por ejemplo, un ejercicio? A ver, eso primero lo planteamos y lo ponemos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos al carbono 14. Carbono 14. Y ya sabemos que su número de protones es 6. Entonces, acá va a haber un decaimiento beta. Entonces, yo no sé cómo se está dando ese decaimiento beta, pero al decirme decaimiento beta, yo tengo que saber lo que se va a emitir es partículas beta. Y solo recordarte, pues, la notación. A ver, ¿cómo es esta notación? Claro, es beta, que recordarnos eso, beta, 0, menos 1. Y ya está. Y balanceando, vas a encontrar, pues, esto que está aquí. Entonces dices, ¿qué número más 0 va a salir 14? 14. Ahí está. Entonces ahí está lo que está cumpliendo. El número másico no varía, no cambia el número de masa. A ver, acá, ¿qué número? Menos 1 sale 6. Es 7. Entonces, te das cuenta. ¿Qué dice acá? Que el número de protones aumenta en una unidad. Ahí está. Eso te está diciendo y aquí está en teoría. Y justamente esto se trataba del nitrógeno 14. Bueno, ya eso ya. Entonces, eso sería el ejemplo. Así se desarrolla entonces un ejercicio cuando te dice decaimiento beta. Fácil, solo hay que recordarse entonces, jóvenes, los rayos, ¿no? En este caso, las partículas beta. Bueno, ahí lo tenemos el ejemplo. Ahí está el carbono 14,6, que es el núcleo emisor. Entonces va a generar al nuevo núcleo, el núcleo resultante, que es el nitrógeno 14, pero va a emitir partículas beta. Bueno, a ver, también lo vamos a mostrar a nivel microscópico cómo se da eso. ¿Ve? Acá tenemos la partícula, el carbono 14, el núcleo radioactivo, carbono 14, y acá lo tenemos también como parte de una reacción nuclear. Esto es una reacción nuclear. Entonces, la radiación es un tipo de radiación de decaimiento beta. Entonces, se va a emitir, mira, ve, partículas beta, y se va a generar al nuevo núcleo, que es en este caso al nitrógeno 14. Eso sería un decaimiento beta. Ahora vamos al tercero, sería emisión gamma. Emisión gamma. Muy bien, ¿qué nos dice? Hay muy pocos ejemplos de emisión gamma, aunque la radiación gamma acompaña a radiaciones alfa y beta. En radiología, una de las emisiones gamma más empleados es el tecnecio. El símbolo M se utiliza para indicar la presencia de un isótopo inestable o metaestable. Para el caso del tecnecio, escribiremos tecnecio 99M, o puede ser tecnecio 99M, ¿ves? O puede ser así, tecnecio 99M. Algunas universidades utilizan el asterisco. Un asterisco, ¿qué indica ese asterisco? Que ese es el, ¿no? Pues el isótopo inestable, ¿no? O sea, ¿por qué, profesor? Porque el nuevo elemento que va a salir también lo mismo. Entonces, se le pone una M o un asterisco para indicar que este es el elemento, el isótopo inestable o metaestable.
¿ya? Cuando se emite energía en forma de rayos gamma, el núcleo inestable se vuelve más estable. Muy bien, no te olvides esto. Cuando se emite energía de rayos gamma, el núcleo inestable, esto, se vuelve más estable. Muy bien, vamos a ver hacer ese ejemplo. Por ejemplo, te dice, a ver, pero ya normalmente has visto que no hay muchos ejemplos, pero teóricamente se puede crear varias, ¿no? Entonces, para que entiendas más o menos. Por ejemplo, acá tengo el tecnecio. El tecnecio, digamos, es 99, 43. Ya vamos a hacerlo primero sin considerar esa M. Ahora, para que te des cuenta. Entonces, esto es una emisión gamma. Entonces, no sabemos del nuevo elemento. Y como se va a emitir gamma, a ver cuál es. Gamma es 0, 0. Entonces, si tú balanceas, va a salir de nuevo 99, 43. O sea que otra vez va a salir tecnecio, profesor. Entonces, si tú te das cuenta, medio raro parece, ¿no? Entonces, ¿cómo reconozco? Entonces, en este caso sí puedo reconocer, pero son iguales. ¿Cómo reconozco cuál es el padre, cuál es el hijo? ¿Cuál es el isótopo inestable o metaestable? Entonces, por esa razón, como son iguales, a este lo ponen con un asterisco o como en este caso un N. Ahora sí, entonces si te ponen así, significa que esto es el isótopo inestable. Por esa razón, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, no sé si está claro, vamos a ver entonces. Con eso sería. Entonces, fácil está, sencillo, no sé si te das cuenta. No es tan complejo como parece. Ponemos entonces el ejemplo, ahí está, lo que se les había dicho. Muy bien, ahora pasamos un cuarto tipo de emisión. Emisión de positrones. Emisión de positrones. Cuando un isótopo radiactivo emite un positrón. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando emite un positrón? Dice, su número de masa no cambia, su número de masa no cambia. Sin embargo, el número atómico del nuevo núcleo disminuye en una unidad. Bueno, a ver, ahí lo tenemos en forma general. Igual podemos hacerte un ejemplo. A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Ya, aluminio. Aluminio 24, 13. Esto es entonces el elemento radioactivo y va a haber una emisión de positrones. Entonces se va a generar, no sabes a qué elemento. Puedes ponerlo A y B ya. Como es una emisión de positrones, lo que se va a emitir es un positrón. Hay que recordarnos la notación de un positrón. Acá está, pero no le ha puesto sus valores. Entonces tú tienes que saber con sus valores. Un positrón es masa 0 y su número de protones más 1. Y ahí nace pues, el nuevo elemento que va a ser. ¿Ves? No cambia, dice el número másico, ahí está de verdad, pues sale 24, pero el número atómico disminuye en una unidad. Bueno, eso sería una manera, o si no, aprenderse esta teoría y olvidarse de esto. Pero creo que es mucho más fácil solo recordarse la notación y balancear, ¿no? Lo más fácil. Muy bien. Muy bien, ponemos entonces ese ejemplito. Ahora vamos con el quinto, producción de los isótopos radioactivos. Producción de los isótopos radioactivos. A ver, vamos a ver. Dice así. Cuando el isótopo no radiactivo, por ejemplo el boro, es bombardeado con una partícula alfa, este se convierte, por ejemplo, dice acá en nitrógeno, al emitir un neutrón. Ya estamos ya en forma general, ya, ¿no? Ajá, entonces ahora vamos a trabajar en ese tipo de ejercicios.
Entonces, vamos a ver. Nos está hablando, en este caso, del boro, ¿no? Tenemos el boro. Vamos a poner acá el boro que trabaja con 10,5. Esto no es necesidad que se aprendan esto, y eso les van a dar. El boro 10,5, entonces va a haber para generar, ¿no?, un nuevo elemento. Entonces a este boro lo vamos a bombardear. Entonces, vas a bombardearlo al boro, entonces lo vas a, como se dice, emitir, lo vas a bombardear pues, con partículas alfa. Y ahora es diferente, ¿ves? A esta partícula lo vas a bombardear, un bombardeo nuclear con helio. Ahí está. Entonces, cuando bombardeas con helio, ¿qué saldrá? Entonces, de igual manera puedes poner, pues, X. Pero al final dice, va a emitir un neutrón. Al final emite un neutrón. Entonces, un neutrón es 1, 0, ahí está. Al final emite un neutrón. Ahí está, entonces, esta sería la ecuación nuclear para generar un nuevo elemento. Así se da la producción de nuevos isótopos. Normalmente existía, digamos, el boro 10,5 nada más. Entonces, bombardeando con partículas alfa se genera un nuevo elemento. Este nuevo elemento ya tiene otras propiedades. Entonces, mira, ¿qué elemento se va a generar? Ahora vamos a ver. ¿Cómo se obtiene? Balanceando. Acá sumando sale 14, entonces este nuevo elemento sale con un número de masa 13. A ver, balanceando acá sale 7, entonces este nuevo elemento sale 7. Entonces, haciendo un estudio, este elemento había sido el nitrógeno 13, pero yo normalmente conozco el nitrógeno 14, entonces debe ser diferente, ¿ves? Por eso se genera un nuevo isótopo, ¿ves? El nitrógeno 14, un nuevo nitrógeno. Esto tienen diferentes propiedades. Entonces, eso sería, jóvenes, la producción, así se genera la producción de los isótopos radioactivos, bombardeando el núcleo atómico. Se bombardea y se generan nuevos elementos. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí está el núcleo estable, se le llama núcleo estable. Con partículas, lo vamos a bombardear con partículas alfa, entonces va a generar un nuevo núcleo. Pero al generar un nuevo núcleo se va a emitir partículas de neutrón. Bueno, seguimos en el mismo, a ver, con un ejemplo práctico, a ver ahí, un ejemplo práctico, tenemos otro, dice el tecnesio 99, y dándole un poquito de información. Este tecnesio 99 se emplea para varios métodos diagnósticos en la medicina, que incluye la detección del cáncer al pulmón, ¿ves? O también se utiliza para el reconocimiento del hígado y el vaso. ¿Cuál fue la fuente? La fuente de obtención para que obtengas este tecnesio 99 fue el molibdeno 99, que se produce por una reacción nuclear de bombardeo de neutrones sobre molibdeno 98. Ajá, entonces al molibdeno 98 lo van a bombardear con nitrógenos. Entonces, al molibdeno 98 lo bombardean con nitrógenos y se va a generar el molibdeno 99, que ya sabemos para qué sirve, ¿no? Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, este molibdeno 98 lo vamos a bombardear con nitrógeno, con partículas de neutrones, y nos va a generar el molibdeno 99. Bueno, ahí está otro ejemplito. Ahora sí que hemos terminado con eso, hablemos de la fisión y fusión nuclear. Entonces, primero hablemos de la fisión nuclear. ¿Qué cosa es una fisión nuclear? Como su mismo nombre, fisión, solo recuérdate que es lo contrario a fusión. Entonces, fusión es cuando se unen, pues, ¿no?
se junta. En cambio, fisión es que de un núcleo se separe. ¿Ves? A ver, vamos a ver. En una fisión nuclear, el núcleo padre se separa en piezas más pequeñas mediante bombardeo de neutrones. Ajá. Entonces, bombardeo de neutrones. Entonces, al hacer ese bombardeo de neutrones, lo que se libera es uno o más tipos de radiación y de gran cantidad de energía atómica. Bueno, a ver, ahí está un gráfico para entenderlo. Por ejemplo, tenemos el uranio 23592. Entonces se va a bombardear con partículas, ¿no? De neutrones, ¿no? En este caso, ¿no? Con neutrones se le va a bombardear. Entonces, así se escribe. Entonces, puede estar primero el uranio o luego después el uranio, ¿no? Entonces, pero aquí se está viendo que se está bombardeando con partículas, ¿no? De neutrones. Entonces, esta partícula que es inestable, el uranio, pues, al bombardearlo con neutrones, va a salir, en este caso, dos nuevos núcleos, ¿no? Y eso es una fisión. Entonces, vamos a generar dos nuevos núcleos, que sería, por ejemplo, el criptón y el bario. Se va a liberar energía y también va a haber liberación de neutrón mismo, ¿no? Entonces, abajo lo tenemos la reacción química, ahí está. Entonces, ahí está el uranio que ha sido bombardeado con neutrones. Va a generar entonces el criptón más el bario, más 3 partículas de neutrón, más energía todavía. Bueno, a ver, entendamos entonces esa fisión. La fisión pues es progresiva, esta es una energía inmensa, ¿no? Que durante esos años que existía, que estaban probando hacer la fisión, se ha creado, pues, de ahí nace esa película, el X-Men, ¿no? Entonces es en Rusia donde se hace esa comprobación y no han podido controlar esa energía y ha habido cantidad de personas que han salido, pues, mutados con otros genes, ¿no? Con 5 dedos, 6 dedos, y así han nacido. Bueno, entonces eso es lo que genera, pues, la radiación nuclear. Muy bien, a medida que la fisión progresa, se produce rápidamente, ¿no? Rápidamente un incremento en el número de neutrones. Entonces, habías bombardeado con un neutrón y ya apareció 3 neutrones. Se eleva la energía capaz, a su vez, de dividir más átomos de uranio. En un progreso se denomina reacción en cadena. Entonces, esto es lo que ha pasado. No se han dado cuenta que se generaba una reacción en cadena. Entonces, alguien había agarrado un neutrón y bombardeaba el neutrón y esto se daba una fisión. ¿Ves? Se generaba el criptón y el bario y había, ¿no?, 3 neutrones. Y de aquí continuaba el proceso, pues, ¿no? Otra vez, esos 3 neutrones que había comenzaban ¿no?, a reaccionar, a bombardear a otros 3 uranios y así, de nuevo, ¿ves? Y la cadena continúa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía sigue aumentando, es una energía bastante fuerte, ¿no? Bueno, eso sería entonces la fisión nuclear. Ahora vamos con la fusión nuclear. En la fusión nuclear, dos núcleos pequeños, ¿no?, como pueden ser los hidrógenos, por ejemplo, se combinan para formar un nuevo núcleo más grande. ¿Y hasta qué pasa? Se produce una pérdida de masa y se libera gran cantidad de energía, incluso más que en los procesos de fisión nuclear. O sea, la energía de la fusión nuclear es más fuerte que la fisión nuclear. Sin embargo, se requiere gran temperatura, cantidad, ¿no? Acá es a ver, 1000, millón, 100.000 millones de grados centígrados para vencer la repulsión de dos núcleos de hidrógeno y hacer que se fusionen. En el Sol
y otras estrellas ocurren continuamente esa reacción de fusión, proporcionando calor y luz. Entonces ya sabemos ahora sí cómo se genera esa luz, ese calor que viene hacia nosotros. Entonces el hidrógeno y el helio se fusionan y así se genera una energía grande, 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 inmensa. Más grande que la fisión todavía, ¿no? Muy bien. La siguiente reacción de fusión comprende la combinación de dos isótopos de hidrógeno. A ver. Entonces también se puede fusionar hidrógeno e hidrógeno. A ver, vamos a ver ahí. Entonces, acá tenemos el hidrógeno y otro hidrógeno se van a fusionar y nos va a generar el helio, ¿no? Y se va a emitir partículas de, ¿no?, los neutrones y energía. Pues eso sería. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo con respecto a la teoría. Sería bueno haber hablado también de las bombas. Ya veremos un poquito. Si nos alcanza tiempo, hablaremos de eso. Problema número 1 de nuestra práctica dice así. Clasifica las siguientes características como propias de la fusión, como propias de la fisión nuclear, de la fusión nuclear o de ambas. Ahí debe ser un error. Ahí debe ser, clasifique las siguientes características como propio, uno de ellos fisión y el otro fusión nuclear, o de ambas. Ahí así está bien. Vamos a ver entonces, a ver, ¿qué nos dice? La A. ¿Qué nos dice? A. Núcleos pequeños que se combinan para formar núcleos mayores. ¿Será fusión nuclear o será ambos o será fusión? ¿Qué sería eso? A ver. Núcleos pequeños que se combinan para formar núcleos mayores. ¿Qué sería? Claro que sí, fusión nuclear. Entonces, esto es una fusión nuclear. Vamos con otra. A ver, la B nos pregunta. Se libera grandes cantidades de energía. ¿Dónde se libera grandes cantidades de energía? En ambos. En la fisión y fusión nuclear se libera gran cantidad de energía. Entonces, es ambos acá. Ahora, en la C. Vamos con otra, la C. Se necesita elevadas temperaturas para que la reacción se produzca. A ver, ¿dónde se produce? Se necesitaba grandes temperaturas, incluso era 100 millones de grados Celsius. ¿Dónde era? En la fusión. Y se acabó. Eso sería todo. Entonces, acá es fusión, acá es ambas, acá también es fusión. Muy bien, ahí está la solución. Entonces, núcleos pequeños que se combinan para formar núcleos mayores, eso recuérdate que es una fusión, se libera cantidades de energía en ambos procesos, o sea, en ambos se dan, en la fusión y en la fisión, ¿no? Se necesita altas temperaturas, eso es fusión. Vamos entonces con un ejercicio número 2. Complete la reacción. A ver, nos han dado la reacción, así está. Aquí está. Complete esa reacción. Vamos a completar esa reacción. Acá faltó la flecha ahorita. Seguro recién va a aparecer. A ver, lo vamos dibujando. Ahí está. Es una reacción nuclear. Entonces, en este caso, esto de acá, esta incógnita, tenemos que completar. Y está bastante fácil y sencillo, ¿sí o no? Está fácil. A ver, completamos. ¿Qué se tiene que cumplir con este nuevo elemento? A ver, fácil, pues balanceas la masa. A ver, acá sale suma de masa, sería 235 más 1, 236. Acá hay 131 más 1, 132. Entonces, 236 menos 132. Si no puedes a la mente, lo restas de esta manera. 236 menos 132. Haces una resta. Va a ser 3, va a ser 0, va a ser elemento 1.
Entonces, la masa va a ser 103. De igual manera, balanceas la cantidad de número atómico. Profesor Rusia, buenos días. 6 menos 2 no es 4. Ya. Tiene razón. Perdón. Estamos haciendo. Ya. Ya está. Muy bien. Entonces, es que era 133. 133 acá era. Le he puesto 132. ¿Por qué? Porque acá hay dos neutrones. Cuando tú ves esto, significa neutrón 0 más neutrón 0, ¿no? Así. Entonces sería 131, 132, 133. Por esa razón ya me había adelantado y no había colocado bien. Entonces sale 103 entonces el número de masa, ¿no? 103. Ahora la cantidad de número atómico. Ingresa 92 de número atómico, acá hay 50. Entonces 50 para que llegue a 92, ¿cuánto sería? 42. Y ya está, se acabó. Y obviamente que las claves ya te va a ayudar. Pues no hay necesidad que sepas cuál es el elemento. Las alternativas va a estar, pues, tal vez no el moldivieno, entonces, o algún elemento tecnecio, así, entonces ya ves qué elemento se trata. Pues de esa manera se desarrolla de manera fácil y sencillo una reacción química, ¿no? Una reacción nuclear en este caso. Ahí lo tenemos, el desarrollo. Entonces, y justo esto se trataba de una reacción de fisión, ¿no? Es una fisión nuclear. Es una reacción de fisión debido a que el núcleo se ha dividido en piezas, ¿ves? Ahí está, te has dado cuenta que este núcleo de uranio se ha dividido en dos, en el estaño y el moldivieno, produciendo radiación y energía. Pero acá nos preguntaba esto nada más. Bueno, acá la flechita también nos salió, lo vamos a dibujar para que se vea bien. A ver, la flechita, acá. Ahí está. Al final recién va a salir. Vamos a ver. Entonces ya está. Entonces el ejercicio 2 también ya está desarrollado, ya apareció recién las flechas. Vamos entonces con una frase importante que es necesaria. ¿Qué nos dice? La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que preservar, sobre todo, hay que tener confianza en uno mismo. ¿Qué más nos dice Madame Curie? La ciencia es bella y por ello, y por esa belleza que debemos trabajar en ella. Y quizás algún día un descubrimiento científico como el radio puede llegar a beneficiar a toda la humanidad, ¿no? ¿Qué más nos dice? Lo mejor de la vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Entonces, María Curie ha creado, ha descubierto con la intención, pues, ¿no?, de ayudar, pero hay aquellos que lo han utilizado mal, este conocimiento, ¿no? Al crear las bombas atómicas, bombas de nitrógeno, ¿no? Bueno, ya pues eso también. Ahora sí, vamos al problema número 1 de nuestra práctica. Entonces, los otros eran ejemplo 1 y ejemplo 2. Dice así, de acuerdo al balance de las siguientes reacciones nucleares, compara con respecto a la velocidad de la partícula X. Hay que comparar la velocidad de la partícula X. Recuérdate a ver quién era el más veloz, el gamma. Luego beta y luego alfa. Acá vamos a comparar. Vamos a ver. Entonces, no sabemos este elemento X. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente balancear, ¿no? Balancear la cantidad de masa. Acá si es 212, acá 208, 208 más ¿cuánto sale 212? 4. Ahí está. 84, ingresa 84 el número de protones y tiene que salir 84 también. Si acá es 82, ¿cuánto es acá? 2. Ya está. No sé de qué elemento se trata, a ver, ven pensando de qué elementos se recuerdan o no. A ver, en B. Ingresa 137, sale 137.
Entonces, su masa de este elemento X va a ser 0. Ingresa 55 de número de protones y sale 56 de número de protones. Entonces, ¿cuánto tiene que ser acá? Menos 1. Ya, ¿de qué elemento se tratará? A ver. Claro, ya te diste cuenta. Este es el partículas alfa, ¿sí o no? Este es el helio, pues. Partículas alfa. Y esto, partículas beta. Ya está, pues se acabó, ¿no? Se acabó, jóvenes. ¿Ves? Ahí está. Cómo hemos hallado X y cómo hemos hallado, o en este caso, lo que se trata de las partículas alfa. X se trata de las partículas alfa. Y aquí les mostramos cómo es hallado en la columna BX. Allá. Bueno, ya le hemos puesto la velocidad. Entonces, la velocidad de la partícula alfa ya sabemos que era, pero sin necesidad de saber, ¿ah? Ya sabemos que acá beta gana a alfa. Sin necesidad de saber, nada más recordarse eso. Entonces, acá, si nos dice compare con respecto a la velocidad, B tiene mayor velocidad que A. Bueno, recordándonos que la velocidad de las partículas alfa es 20.000 kilómetros por segundo. Bueno, y ahora, ¿cómo se ha hallado beta? También lo ponemos aquí, ya hemos. Entonces, al ver este elemento, se trata pues X de la partícula beta, ¿no? ¿Y cuánto es la velocidad? Pero no haya necesidad de saber para este problema. Solo saber que las partículas beta son mayores que alfa y gamma son mayores que beta y alfa incluso. Acá es 270.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad de las partículas beta. Entonces, respuesta, B es mayor que A. Problema número 2. Nos dice cuál es la partícula que se obtiene en la siguiente reacción nuclear. ¿Qué partícula será? Alfa, beta, gamma, neutrón capaz, positrón, no sé. Vamos a ver. Entonces, balanceas la masa. Número másico inicial tiene que ser igual a número másico final. Sale 0. Puede ser gamma capaz. Si me sale 0 acá, gamma, a ver, vamos a ver. Pero no sale 0. La cantidad de número atómico que ingresa es 11, entonces al final también tiene que ser 11, acá será 1. Ya lo pongo con signo. A ver, ¿de qué partícula se trata eso? ¿De qué partícula? Claro, se trata del positrón, ¿no? O el beta positivo. El beta positivo o el positrón se trata, ¿no? Ahí está. Es el beta positivo, profesor, o conocido como el positrón. Clave D. Fácil, es sencillo. La notación, nomás te dije que tienes que recordarte los elementos alfa, beta, gamma, y estamos viendo que viene también positrón. Y neutrón también se ha visto que viene. 3. Completa la siguiente ecuación nuclear. Identifique X a qué grupo pertenece. Vamos al siguiente tema que viene, que es configuración electrónica. Vamos a tener que configurar. Pero primero hay que averiguar X. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar cuánto es su número de masa y su número atómico. Entonces, para lo cual hacemos un balance. Eso se llama balance nuclear. O sea, algunos miran cómo se hará balance nuclear. Es que el problema, cuando te dan un balanceo nuclear, a veces las partículas alfa o el helio, por ejemplo, si esto sería un ejercicio un poquito de más nivel, me habría puesto así. Y ahí es donde cuando algunos que no han hecho nunca este tema, ya se complica. Pues fuera un poquito más de nivel, me habrían puesto así. Ahí va, ¿cómo balanceo esto? ¿Qué es esto? Dirán, bueno. Entonces, tu truquito sería poner alfa de esta forma nada más. Y ya está, fácil. Entonces, en este caso, me han dado ya casi todo. O sea, sin necesidad de saber, incluso ese tema podías darte cuenta que simplemente se balancea. Cantidad de masa, a ver, ¿cuánto de masa ingresa? Ingresa 27. ¿Cuánto de masa tiene que salir? También 27. ¿Qué número debe ser acá? 23. 23 más 4, 27. Ya está balanceado la cantidad de masa. El número atómico ingresa 12 más 1, 13. También tiene que salir 13.
Entonces, si acá hay 2, ¿qué número debe ser? ¿Qué número debe ser? 11, bueno. Ahora sí, ya lo tenemos. Entonces, ese número, ese elemento X, tiene número atómico 11. Bueno, aquí está. ¿Qué hacemos con eso ahora? Nos está diciendo a qué grupo pertenece. Si nos pregunta a qué grupo, está preguntando, pues en la tabla periódica 1A, 2A, 3A, 8A, 1B, ¿a qué elemento? Entonces, si tú te recuerdas, para conseguir a qué grupo, a qué periodo pertenece, tienes que configurar. ¿Cuál configuro? 11 o 23, profesor. 11. 11 se configura. Entonces, ahí aplicas, ¿no? Somos Perú, y completas los 11. A ver, acá sería 2, 10 y 1. Ya se acabó. Y con esto suficiente, ¿no? Se acabó. Si termina en S1, corresponde al grupo 1A. Y se acabó. Bueno, a ver, vamos a mostrarte ese mismo, pero con la tecnología ahora ya. A ver, la configuración entonces sería somos Perú y se acabó ahí. Entonces tengo que llegar a 11, entonces acá sería 2, acá sería también 2, acá 10. Entonces, ¿qué número faltaría? 1. Y bueno, completamos también los números que están aquí. Tú sabes que la S empieza desde 1, 2, 3 y P desde 2. Bueno, pero en este caso solo si termina en S1, entonces corresponde al grupo 1A. Eso me estaba preguntando. Y se terminó el ejercicio. Ejercicio 3 terminado entonces, ¿no? Terminado el ejercicio 3. Ya hemos terminado de borrar también. Vamos entonces al ejercicio 4. Ejercicio 4. Bueno, una reacción nuclear se resume de esta manera. Entonces, la idea es que tú sepas escribir nada más esto. A ver, puedes trabajarlo ahí nada más, pero primero te vamos a mostrar cómo se escribe esta reacción, cómo se entiende una reacción de esta forma. Entonces, esta es la forma corta, ¿no? Pues acá tenemos al nitrógeno 15,7, ¿no? Al nitrógeno 15,7, entonces se va a emitir partículas P y se va a generar partículas alfa más carbono 12,14, 12,6. Ahí está. Entonces, esta reacción está en una reacción simplificada. Entonces, hay que manejar también esa reacción simplificada. Entonces, ¿cómo balanceamos, profesor? Fácil, ¿no? Fácil en este caso. Entonces, recordarnos el protón en este caso. ¿Ves? Si no nos recordamos del protón, va a estar difícil. A ver, profesor. Entonces, el protón lo han puesto sin nada. ¿Por qué no me han puesto con todo? El protón, tú sabes que es 1, 1. Ya está. Y las partículas alfa es helio 2. Bueno, helio 4, 2. Ya está. Con eso, entonces, se acabó. Se acabó. Se terminó. Entonces, ya está. Se terminó de acuerdo al peso de las partículas de bombardeo, ¿no? Entonces, vamos a determinar eso. Ya, entonces, sería suficiente. Incluso creo que sin saber podíamos haber completado. Solamente teníamos que saber él, me parece. ¿Ah? No necesitamos saber mucho. Solamente saber alfabeto. Y ya balanceando salía PA. No había necesidad de los dos. A ver, profesor, ¿cómo entonces? Mira, entonces si yo tenía este ejercicio, lo que tenías que hacer nada más era nitrógeno 15,7, ¿no? Entonces acá yo no sabía cuánto valía P. Ya está. Entonces, alfa sí o sé tengo que saber ¿no? Las partículas alfa, que es helio 4,2. Y entonces, lo que va a resultar es el carbono 12,6, ¿no? Ya está. Entonces, balanceas. Masas finales es 16. Masas iniciales tiene que ser 16. Acá hay uno. Número atómico final sale 8. Número atómico lo que ingresa tiene que ser 8. Acá es 1. Ya está, hallar. Estamos queriendo hallar
el peso de bombardeo, o sea, esto. Ahora, igual acá, a ver, la D tenemos que hallar. Entonces, solamente el helio voy a colocar esto. Helio 4 y 2. O acá mismo puedo ponerlo 4 y 2. Y balanceo. Bueno, a ver. Están saliendo 29 de masa, entonces acá es 2. Está ahí saliendo 24 de número atómico, no, 14 de número atómico, que es 1. Y ya se completó, ¿ves? De manera fácil se completa. Pues esperando que esté claro. Ahora sí. Muy bien. Los mostramos tecnológicamente. Bueno, es la clave primero a salir. Ahí lo tenemos. Ya hemos explicado cómo sale este valor. Obviamente yo lo había puesto porque a veces cuando también sabes, lo ves demasiado fácil este ejercicio, porque yo la sabía del protón, ¿no? Pero ya hemos visto que nada más con el helio conseguíamos esto. Nada más con el helio se conseguía sus valores de D. Entonces, en este caso, nos está preguntando con respecto a la masa de este nuevo elemento. Entonces, esto tiene 2, esto tiene 1, por lo tanto, B es mayor que A. B es mayor que A. Muy bien, vamos con otro ejercicio entonces. Ahí está. Entonces, ve, por ejemplo, el neutrón tú te la sabes, ya. Lo ves demasiado fácil, pero en este caso es fácil, ¿no? Tienes que recordarte de gamma, ¿no? Gamma, ¿cuánto es? 0, 0. A ver, neutrón, ¿cuánto es? ¿Cuánto es neutrón? 0, 1. Ya se acabó. Ya vas a sacar de X. Ingresa masa 56. Ah, entonces acá X0 más cuánto sale 56, también 56. Pues ya tengo la masa del elemento resultante X. Ingresa número atómico 25, entonces también sale 25. Se acabó, ¿ves? Pues el truquito está aprenderse la notación nada más de esas partículas alfa, beta, gamma, neutrón, ¿no? A veces, ¿ves? Y de acuerdo a las alternativas, entonces en las claves estaba pues el magnesio, en las claves estaba magnesio 5625. No es necesidad que tú sepas de qué elemento se trata. Entonces, como me ha salido esto, la clave es opción. Entonces, clave C. Clave C. Problema 6. Problema 6 y 7 a la vez. Muy bien, me dice así, ahora vamos a leer. ¿Cuál de los siguientes núcleos se producirá? Se producirá por emisión de una partícula alfa del núcleo uranio 238-92. Bueno, y me da, bueno, entonces se está dando por una emisión. Entonces, fácil, pues si es una emisión alfa, recuérdate que ¿qué significa eso? Que al final tiene que eliminar alfa. Entonces, yo tengo el uranio 238 y 92. Se va a generar un nuevo elemento X. Pero, ¿qué me dice? Es emisión alfa. Se va a eliminar alfa. Alfa es helio 4,2. Te das cuenta, de la nada ya creé mi ecuación, ¿no? Y ahora balanceas nomás, pues, ¿no? Balanceas y eso sería todo. Ahí lo tenemos, ya generado la ecuación. Balanceamos, a ver, acá es 238, ¿cuánto sería esto? 234. Número atómico es 92, ¿cuánto sería? 90, ¿no? Y ya está, balanceado la reacción nuclear. Es una reacción nuclear. Y ahí lo tenemos. Entonces, de acuerdo a las claves, en las claves estaba pues varios elementos, pero uno que se asemejaba era el torio, estaba así, torio 234, 90, entonces esa sería, bueno.
Entonces, ese sería ese núcleo. Entonces, a ver, lo ponemos. Entonces, así sería todo. No había necesidad de saber de qué elemento se trata. Ya, de acuerdo a las claves, yo me guío, bueno, que tiene esas características iguales de mi X. Entonces, era el tono. Entonces, clave, alternativa A para este problema número 6. Problema 7. Problema 7. Borramos, a ver qué nos dice el problema 7. Acá sí nos da la reacción química, y lo tenemos. Es un isótopo XAB, es bombardeado con partículas alfa, ¿ya? Es bombardeado. Entonces, esto es cómo se generan nuevos isótopos, ¿no? A esto lo bombardean con partículas alfa, originándose el oro, 197,79. Pero se emite partículas, ¿no? En este caso, neutrones, ¿no? Y ahora, entonces, el truquito acá es nada más saber ellos dos. Entonces, partículas alfa, su notación, a ver, incluso acá nada más puede ser 4 y 2. Neutrón, ¿cómo es? Neutrón es 1, 0 y ya está. Y se acabó. Qué fácil. Entonces, eso era lo difícil porque ya los restos es fácil. Masa saliente 198. Entonces, A vale 198. Lo ponemos aquí más grande. Ahí está. Y acá completamos. Bueno. Entonces, A valdría 198. A ver, 198. No, pero acá hay 4. Entonces, 194. 194 saldría A. A ver, B. 79, pero acá hay 2, entonces D valía 77. 77. Ya está, y nos pedía A más B, en este caso este ejercicio, y se acabó. Sería 194 más 77, y esa es la respuesta. Acá tenemos abajo cómo ya hemos hallado, cómo hemos, con la reacción nuclear, hallado el valor de A y el valor de B. Entonces, 194 más 77 saldría 270. Entonces, te das cuenta, facilísimo, no fácil el tema de reacción nuclear. Correcto. Vamos entonces con el ejercicio número 8. 8 y 9. A ver, primero el 8 dice, cuál de los siguientes núcleos se producirá por la emisión de partículas alfa del núcleo del urano 23592? Igual, similar que el anterior, ¿sí o no? Similar que el anterior. Tú pones tu uranio 235, ahí está, 92. Entonces, en este caso es una emisión, ¿no? Una emisión de partículas alfa. Entonces, se va a generar un nuevo elemento, aquí está ese nuevo elemento, pero se va a emitir partículas alfa. O sea, helio 4 y 2. Ya está. Ya está la reacción química, no, reacción nuclear no es una reacción química, reacción nuclear ya lo tenemos, y balanceando las masas y balanceando el número atómico conseguimos lo que queremos, ¿no? Pues acá para que salga, a ver, 235, 4 más qué número sale 235, sería 231. 2 más qué número sale 92. 2 más qué número sería, entonces más 90. Ya. Y de acuerdo a las alternativas, eso se trataba del torio, bueno, pues en las claves el torio tenía esta característica, así. Entonces, no hay necesidad de saber, ya de acuerdo a las claves está, pues, va a haber varios, usted revise la práctica. Entonces, el que se asemeja es el torio, bueno, con esta característica, que es 231,90. Entonces, sería la clave, en este caso, clave E, alternativa E. Ejercicio 9. Ejercicio 9. Dice, ¿cuántas partículas alfa y beta se emitirán en la siguiente reacción nuclear? Ahora, acá el problema es que no sabemos cuántas alfas y no sabemos cuántas betas. Ahora, profesor, ¿cómo hago? ¿Cómo haría? Fácil, pues. Acá lo pones, digamos, n alfas
o A alfas, B betas, así, pues, ¿no? Fácil, es sencillo, no te compliques. Ahora, ¿cómo tanteo, no? Es sencillo también. A ver, lo vamos a hacer acá más grande. Ya, PU, ponemos así PU, que es 239 y 94. Entonces, emite una partícula X, que es 231 y 93. Entonces, aquí se va a emitir partículas alfas. Yo no sé cuántas partículas alfas. A ver, lo voy a poner a partículas alfas, ¿ya? Porque ya hay X, pues ya no vas a poner X. Alfas, entonces 4, 2. Y lo puedo poner B, elemento, B partículas beta, pues yo no. B partículas beta. En este caso, ¿cuántas partículas beta? Entonces, beta, recuérdate, es 0 y menos 1. Y ya está. Y balanceas. A ver, masas iniciales hay 239. Masas finales también tiene que haber 239. Entonces generas, aunque sea la ecuación, a ver, sería, ¿cuánto le falta? 231, faltaría 8. O sea, entre estos dos tiene que sumar 8. Entonces sería, a ver, pues acá hay 4 helios. Entonces cuando tú tienes esto, hay algunos que miran eso y no saben cómo se suma. A ver, si hubiera 2, estuviera así. ¿Sí o no? A ver, vamos a hacer el contraejemplito. Si hubiera 2, entonces sería 4 por 2. Si hubiera 3, 4 por 3. Si hubiera 4, 4 por 4. Si hay A elementos, sería 4 por A. La masa total sería 4A más 0 por B sería 0, que ya, bueno, lo vamos a poner, y eso tiene que ser 8. Ya salió. A vale 2. Entonces, 2 partículas alfa. Ahora, ¿cuántas beta, profesor? ¿Cuántas partículas beta? ¿Y dónde saldrá? Pues balanceando el número atómico, ¿sí o no? Balanceamos el número atómico. Acá hay 94, 93, entonces estos dos tienen que sumar 1. Acá yo ya tengo, sería 2 por 2, 4. 4 menos B tiene que ser 1. Entonces B sale 3. Entonces 3 partículas beta. Y se acabó. Pues necesitábamos 2 partículas alfa y 3 partículas beta. Bueno, pues a la mente también se puede hacer eso así, no hay problema. Vamos a ver ahora con la tecnología, los vamos a explicar. A ver, ¿cómo hemos propuesto? Entonces, primero lo que hemos propuesto es reemplazar estos elementos con su notación, bueno, ahí está. Helio y beta, pero no hay que confundirnos, son varios elementos helios. Bueno, entonces, otra lógica sería, como esto es 0, pues esto no afecta para la masa. Pues acá sería 239, 231, falta 8. ¿Cuántos helios necesito? 2, ya está, así sería. Y esto vamos a, igualito acá, 94, 93, entonces acá solamente falta 1. ¿Cuánto tienes que quitarlo? A ver, como acá hay 2, entonces acá sería, no, en total 4. 4. ¿Cuántos le quito para que salga 1? Tendría que quitarlo 3. Bueno, otra manerita también. Si no, como hemos hecho poniendo variables, que sería mucho más fácil. Entonces, clave B, porque se necesita 2 partículas alfa y 3 partículas beta. Clave B. Ejercicio 10. Ejercicio 10. El ejercicio 10 nos dice lo siguiente. Determine qué isótopo ha sufrido una desintegración alfa, según este elemento. Bueno, a ver, entonces lo que tenemos que hacer es justamente generar esa reacción química, ¿no? Completar esa reacción química. Pues vamos a completar esa reacción química. Muy bien, entonces acá tengo el elemento E, tengo el radón 231, no, 221,
y 86. Muy bien, entonces aquí me está diciendo claramente, ¿no? Claramente que hay que determinar ese isótopo, ese nuevo isótopo que ha sufrido una desintegración. Cuando me habla de desintegración, quiere decir que al final se va a emitir partículas de helio. En cambio, cuando me dice hay ¿no? Una emisión, entonces acá vamos a poner entonces acá el helio, ¿no? Entonces en partículas alfa, entonces es helio 4 y 2. Y creo que ya salió, pues, ya salió. Pues el truquito nada más era recordarnos esa partícula, esa desintegración alfa. Ahí lo tenemos. Balanceando, sumando acá 221 más 4, sale 225. Balanceando el número atómico, 82 más 2, 86 más 2, mejor dicho, 88. Y se acabó. Se terminó. Y de acuerdo a eso, entonces se trataba de la clave alternativa E de enano. Muy bien. Vamos entonces con el ejercicio 11. En el ejercicio 11 creo que también nos da una reacción. Y en este caso, a ver, la incógnita me supongo será por lo que pregunta, ¿no? A ver, 11. Determine la producción de la siguiente transmusión. Ajá, entonces se va a emitir cuántas desintegraciones alfa, beta se ha producido. Esta incógnita entonces se refiere a cuántas alfas y cuántas betas, ¿no? Ya está. Torio 232 y 90. 232 y 90. Genera el radio 224 y 88. A ver, 88. Muy bien, entonces acá nos está preguntando cuántas partículas alfa. Otra vez puedo poner A partículas alfa. Alfa, recuérdate que es helio 4 y 2. Más B, que es partículas beta. Usted sabe que las partículas beta es, ¿no? Beta, ¿cuánto? 0 y menos 1. Entonces, con la masa sale pues el valor de A. A ver, acá es 224 a 232, falta 8. Entonces yo diré 4A, 4A es igual a 8. ¿Cuántas partículas alfa necesitaba? 2. Qué fácil, ¿no? 2 partículas alfa. Ahí está. Ahora, para hallar beta es con el número atómico, ya hemos visto. 90, acá hay 88, entonces todo esto tiene que ser 2. Todo esto tiene que sumar 2. A ver, 2 por 2 sale 4. 4 menos beta, porque 1 por beta es menos beta, menos b, en este caso tiene que ser 2. ¿Qué valor, a ver, tanteando sale b? También sale 2. Entonces vamos a necesitar 2 partículas beta también. Y se acabó. Pues se necesitaba 2 alfa y 2 beta. Y eso nos preguntaba, ¿cuántas desintegraciones alfa y beta se han producido? Entonces la respuesta 2 y 2. 2 alfa y 2 beta. Entonces de esa manera puedes trabajarlo de manera fácil, o si dominas el método tanteo también puedes hacerlo. Bueno, a ver, vamos a ver. Método tanteo. Ponemos más o menos una referencia, pero teniendo en cuenta que hay varios helios, no sé, N helios y, ¿no? M betas, ¿no? M alfas y M betas. Entonces acá, igual, de igual manera, si acá hay 224, ¿cuánto le falta a 232? 8. Pues, ¿cuántos necesito? 2. Pues ya está, así rapidito deduces también. Y ahora acá, como de antes hemos hecho, acá hay, falta 2. Pero como acá ya es 2, acá sería 4. 4 menos ¿cuánto? Sale 2. Sería 2. Entonces 2 y 2 y se consiguió también tanteando cuántos helios
cuántas partículas alfa y cuántas partículas beta se han necesitado. Entonces, respuesta, 2 alfas y 2 betas. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto al tema de química nuclear.